Continuando con los ejercicios para los estudiantes de quinto de secundaria de la semana 18 tenemos lo siguiente. Tenemos la situación significativa número 1 que nos indica que debemos elaborar una tabla de frecuencias y su gráfico estadístico teniendo como dato la cantidad de hijos que tienen las familias de la comunidad Quechua y de la comunidad Shipibo-Conibo. Entonces vamos a empezar a realizar la tabla de frecuencias para la comunidad Quechua. ¿Cuántas familias con un hijo hay en la comunidad? Hay 3. Con 2 hijos hay 4. Con 3 hijos hay 6 familias. Con 4 hijos hay 4 familias. Y con 5 hijos hay 3 familias. En total, al sumar, nos darían 20. Y eso se llamaría la frecuencia absoluta. Ahora, nosotros también vamos a completar con la frecuencia relativa. ¿Y cómo se encuentra la frecuencia relativa? Sería la división de la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces empecemos. Para cada fila hay una frecuencia relativa. Frecuencia relativa número 1 sería la división de la frecuencia absoluta 1, que es 3, entre 20, que es el total. Y eso sería 0,15. La frecuencia relativa 2. La frecuencia relativa número 2 sería la división de 4 entre 20 y eso daría 0,2. La frecuencia relativa número 3 sería la división de 6 entre 20 y eso sería 0,3. La frecuencia relativa número 4 sería la división de 4 entre 20 y eso sería 0,2. Y por último, la frecuencia relativa número 5 sería la división de 3 entre 20 y eso sería 0,15. A continuación lo vamos a completar en la columna de las frecuencias relativas. Como puedes observar, al sumar todas las frecuencias relativas siempre debemos obtener 1. Ahora vamos a conseguir las frecuencias relativas pero porcentuales. ¿Y cómo se encuentra eso? Multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 0,15 por 100, 15%. 0,2 por 100%, 20%. 0,3 por 100%, 30%. 0,2 por 100% nos daría 20%. 0,15 por 100% nos daría 15%. Y 1 por 100% sería 100%. Entonces hemos completado nuestra tabla de frecuencias. A continuación vamos a elaborar nuestro gráfico estadístico. Vamos a utilizar el gráfico de barras. Entonces, como puedes observar nuestro gráfico estadístico, sabemos lo siguiente. Con un hijo hay 3 familias. Con 2 hijos, 4. Con 3 hijos hay 6 familias. Con 4 hijos hay 4 familias y con 5 hijos hay 3 familias. De manera similar vamos a trabajar para la comunidad Shipibo-Conibo. Como puedes observar, vamos a elaborar su tabla de frecuencias. Hemos ordenado de la siguiente manera. ¿Cuántas familias que tienen un hijo hay? Serían 6 contando nuestros datos. Con 2 hijos hay 3 familias. Con 3 hijos hay 2. Con 4 hijos hay 3 y con 5 hijos hay 6 familias. En total, al sumar, nos darían las 20 familias que estamos encuestando. Eso sería la frecuencia absoluta. Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa para cada uno de ellos. Entonces, de manera similar. Frecuencia relativa 1, H1 sería igual a la división de 6 entre 20, 0,3. Frecuencia relativa número 2 sería la división de 3 entre 20, 0,15. Frecuencia relativa número 3 sería la división de 2 entre 20, 0,1. Frecuencia relativa 4 sería la división de 3 entre 20, sería 0,15. Y por último, la frecuencia relativa número 5 sería la división de 6 entre 20 y eso sería 0,3. A continuación lo vamos a completar en la columna de las frecuencias relativas. Como observas, al completar las columnas de las frecuencias relativas y sumar, siempre nos tiene que dar 1. Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa pero porcentual. Recuerda, multiplicamos por el 100%. 0,3 por 100% nos daría 30%, 0,15 por 100% nos daría 15%, 0,1 por 100% nos daría 10%, 0,15 por 100% nos daría 15%, 0,3 por 100% nos daría 30% y 1 por 100 nos daría 100%. A continuación vamos a elaborar el gráfico estadístico que va a representar nuestros datos y vamos a trabajar de nuevo con el gráfico de barras. Entonces, como observas, sabemos lo siguiente. ¿Cuántas familias con un hijo hemos contado? 6. Con 2 hijos, 3. Con 3 hijos, 2.
Con 4 hijos, solo 3 familias, y con 5 hijos, 6 familias. Situación número 2. En el siguiente gráfico tenemos la cantidad de personas que se llegan a atender en el Hospital Lima Metropolitano desde las 9 hasta el mediodía. Como podemos observar, 45 personas llegan a las 9 de la mañana, 35 personas a las 10, 20 personas a las 11 y 15 personas al mediodía. En total, 115. Entonces nos piden representar estos datos mediante un gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos 45, 35, 20 y 15, son números que tienen en común al 5. Por lo tanto, vamos a decir que cada reloj que vamos a graficar va a ser igual a 5 personas. Por ejemplo, si tenemos 45 personas y queremos saber la cantidad de relojes que vamos a graficar, simplemente dividimos 45 entre 5, 9 relojes. Para las 10, si son 35 personas, sería 35 entre 5, 7 relojes. A las 11, 20 entre 5, 4 relojes hemos graficado. Y a las 12, si son 15 personas, 15 entre 5, 3 relojes hemos graficado también. Por lo tanto, ahí está la solución de la situación número 2. Espero que hayan entendido. Muchas gracias por el apoyo. Estaremos subiendo más vídeos en el transcurso de la semana. Muchas gracias.